Para que una persona realice una contracción muscular, debe tener una información precisa que llegue a nuestro cerebro por los sentidos y que después se dirija al quiasma óptico. La función de este quiasma óptico es iniciar el estímulo o un mensaje para un cambio de potencial de membrana y así poder generar una contracción muscular y un movimiento. Este proceso inicia por los receptores sensoriales, que van a recibir la información del exterior y del interior del cuerpo, que son neuronas sensitivas. Estas neuronas van a pasar el mensaje a las interneuronas, que se comunicarán con las neuronas motores o motoras, que están ubicadas en el sarcolema de los músculos, y ellas son las que efectúan que pueda haber así un movimiento y una contracción muscular. Pero para nosotros hablar de neuronas necesitamos conocer un poco la anatomía de esta. Dentro de la neurona, que también es una célula porque tiene núcleo, porque tiene nucleolo, membrana, bicapa lipídica, mitocondria, dentro de este núcleo se van a sintetizar lo que son los neurotransmisores. Hay diferentes tipos de neurotransmisores, como lo son la dopamina, la acetilcolina, serotonina, el GABA. En este caso nos vamos a enfocar en la acetilcolina porque es la que va a regular la contracción muscular. Ahorita explicaremos por qué. Bueno, entonces esta acetilcolina se produce en el centro de la neurona y va a ser enviada hasta la parte terminal del axón. Este es el axón. Puede ser amielínico o mielínico. Que mielínico significa que tiene mielina, que es la parte que recubre este axón y puede facilitar el mensaje a que se traslade más rápido. Entonces necesitamos hablar ahora de transporte. El transporte axonal es básicamente cómo se envían estas vesículas o estos neurotransmisores a partir del núcleo y del axón. Entonces tenemos que estar regulado por dos proteínas, por la quinesina y por la dineína. El transporte axonal anterógrado, o sea, el que va del núcleo hasta el axón terminal, es el anterógrado y está regulado por la quinesina. Esta quinesina va a regular este transporte a una velocidad, si es rápida, de 400 milímetros por día, o sea, 40 centímetros por día, o si es lenta, de medio milímetro por día. En cambio, la proteína que regula el mensaje del axón terminal hacia el núcleo, que es transporte axonal retrógrado, es la dineína. Y la velocidad de la dineína va a ser de 200 milímetros por día o de 20 centímetros por día. De eso se trata el transporte axonal. Entonces, básicamente, la quinesina es la que lleva el neurotransmisor y la dineína es la que lo trae para la reabsorción. Y todo esto es por un sistema de microtúbulos que están dentro de los axones. Pero también necesitamos conocer algo que está dentro de la célula, que es el potencial de membrana. El potencial de membrana es básicamente o está regulado por el potencial de reposo, despolarización y repolarización, que ahorita lo vamos a ver con detenimiento. Bueno, este potencial de membrana es básicamente producido por una diferencia de concentración iónica en los dos lados de la membrana, en la parte de afuera y en la parte de adentro. En la parte de fuera se encuentra en mayor cantidad el sodio. El sodio, como podemos ver, está presente en mayor concentración en el líquido extracelular que en el líquido intracelular. En cambio, el potasio, que podemos ver que está aquí dentro de la fibra nerviosa, está en mayor concentración en el líquido intracelular que en el líquido extracelular. Esto nos explica también por qué funciona así la bomba potasio y por qué es mayor la concentración del sodio fuera de la célula y el potasio dentro, y por qué necesitamos de sodio y de potasio para realizar un estímulo. Ahora, este potencial de membrana se divide en potencial en reposo y potencial de acción. El potencial de membrana en reposo está dado por los canales de fuga de sodio y de potasio, que es que como les comento, el sodio está por fuera y por aquí se metería, y el potasio está por dentro y por este mismo canal saldría. Como las concentraciones del cuerpo están diseñadas para funcionar de tal manera que haya más sodio fuera que potasio, en caso de que el sodio penetre la membrana y entre aquí a la fibra, pues
el potasio tendría que salir para mantener esa concentración normal y después hacer un intercambio, y a esto lo llamamos la bomba sodio-potasio, que cada vez que entra un sodio o 3 sodios salen 2 potasios. Y pues la permeabilidad de la membrana al potasio es 100 veces mayor a la permeabilidad del sodio, que es de 35:1. Ahora vamos a hablar del potencial de membrana, que está regulado por dos cosas. Una, los canales de fuga, que son estos mismos que les muestro aquí, y por la bomba sodio-potasio. Esta bomba sodio-potasio y este potencial, estos canales de fuga, aportan un milivoltaje suficiente para que exista un estímulo. Los canales de fuga aportan menos 86 milivoltios y la bomba sodio-potasio aporta menos 4 milivoltios, dando así la cantidad de menos 90 milivoltios. Entonces mencionamos en conclusión que el potencial de membrana en reposo debe de ser de menos 90 milivoltios. Ahora vamos a hablar del potencial de membrana en acción. El potencial de membrana en acción está regulado por 4 cosas: los canales de fuga, la bomba sodio-potasio y 2 canales activados por voltaje, que uno es el del sodio y uno es el del potasio. Cada potencial inicia con un cambio súbito en un potencial negativo a un potencial positivo. Y pues como ya les comentaba, en reposo tiene que estar siempre en menos 90 y de ahí va a partir también el potencial de acción. Este potencial de acción va a servir para transmitir un impulso nervioso, que es básicamente una transmisión de señales que se va a desplazar a lo largo de la fibra nerviosa de la neurona y se da por cambios rápidos del potencial de membrana en reposo. Ahora vamos a hablar sobre el potencial de acción. Inicia con un estímulo que está en menos 90 milivoltios y va a pasar a menos 55 y menos 65, que sería más o menos por esta altura. Y en este punto, entre ese milivoltaje menos 55 y menos 65, inicia una ley que se le llama ley del todo o nada. En esa ley lo que va a pasar es que va a haber una entrada rápida de sodio que va a llevar a esta concentración a llegar a más 35 milivoltios. A la vez que entra el sodio sale el potasio. Ya que llega a más 35 milivoltios, tiene que entrar de nuevo rápidamente el potasio y cerrarse las entradas del sodio para que este potencial vuelva a bajar a menos 55 y menos 65. En este más 35 es donde se realiza la contracción máxima. Es donde se le llama el potencial de acción. Una vez que salga todo el sodio y vuelva a su concentración de menos 55 y menos 65, se le llama periodo refractario. En estas imágenes podemos ver lo que son diferentes tipos de potenciales, en los cuales nos muestra, por ejemplo, aquí el potencial de reposo que está en menos 90, después llega a menos 55, menos 70 o menos 65, depende de la bibliografía, y existe un potencial despolarizador que ya es cuando entra un potencial de acción, ¿no? Que sube a más 35 y vuelve a bajar ya con la entrada de potasio. Y puede llegar otra vez a reposo, que sería el menos 90, y subir de nuevo, que esto es básicamente cuando ocurre la contracción muscular. Y pues el periodo refractario se va a dividir en 3: absoluto, efectivo y relativo. Absoluto es cuando terminas el ejercicio y ya descansas. O sea, por ejemplo, cuando terminas una serie y ya pones la barra en el piso y te sientas a respirar, estás en un periodo refractario absoluto. En cambio, el relativo es cuando terminas, por ejemplo, una contracción y relajas el músculo, pero vas a hacer otra contracción. Entonces el músculo jamás deja de descansar y se queda en ese umbral de menos 55 a menos 65. Y pues es básicamente un resumen, ¿no? De menos 70, cómo sube a más 35 y después vuelve a bajar a lo que se llama despolarización. Entonces, si tenemos un voltaje de menos 90 milivoltios, habrá un estímulo. Si este estímulo no supera el umbral de menos 65, no entra la ley del todo o nada y no se genera un potencial. En cambio, si este estímulo supera el umbral de los menos 65 voltios, pues se van a abrir los canales de sodio y va a despolarizarse. Ahora, ya que entra el sodio, se va a generar el potencial de más 35 milivoltios. Ahora, después de ese más 35, en ese más 35 se realiza la contracción muscular máxima. Y entonces se van a bloquear los canales de entrada del sodio
para que se abran los canales de potasio y volver a repolarizarse hasta menos 55 y menos 65. Y pues eso todo hace una contracción muscular, pero no podemos hablar de algo muscular sin saber pues qué es el músculo. Existen diferentes tipos de músculo, como liso, estriado y cardíaco, y el músculo está compuesto de fascículos, de los cuales se desprenden miofibrillas, miofilamentos, proteínas contráctiles, ácidos musculares, y los filamentos, que son los más importantes, los de actina y de miosina. En el cuerpo o en el músculo existen 1500 filamentos de miosina y 3000 de actina. Para nosotros conocer también el músculo en su totalidad, tenemos que saber que la unidad funcional del músculo es el sarcómero. El sarcómero son un montón de estructuras proteicas que permiten la actividad muscular. Y en el sarcómero también se encuentra el sarcolema, que es la pequeña capa que recubre al sarcómero, y el sarcoplasma, que es básicamente lo que existe dentro del músculo que hace que le dé estructura. Ahora necesitamos hablar de las proteínas contráctiles que le van a dar la función total al músculo, que son la actina y la miosina. La actina es una proteína que no se va a contraer, pero va a ayudar en la contracción muscular y está rodeada por dos proteínas, la tropomiosina y la troponina. Esta troponina se divide a la vez en tres, en la troponina T, en la troponina I y en la troponina C. La proteína que sí se contrae es la miosina, y la miosina está sostenida por una proteína llamada titina, que aquí la podemos ver. Como pequeño resorte de color azul fuerte es la titina, y este filamento grueso a color azul es la miosina. Entonces podemos ver que la titina sostiene a la miosina pues en ambas partes, ¿no?, del músculo. Y ahora vamos a explicar por qué es necesario el calcio en la contracción muscular. Estas troponinas, como la podemos ver aquí, están pegadas a la tropomiosina. La tropomiosina es un pequeño filamento que va a cubrir a la actina. Estas bolitas blancas que podemos ver aquí son la actina. Para que nosotros podamos degradar ATP necesita haber una conexión entre la miosina y la actina. Entonces, este filamento azul que vemos en la mitad de la pantalla, que es la miosina, y esta actina deben de tocarse para poder degradar ATP. Si no, no se puede. Entonces, lo que va a pasar es que esta troponina C va a estar unida al calcio. Cuando el calcio se une a la troponina C, va a ocasionar que esta tropomiosina, este cablecito rojo, se mueva y descubra a la actina. La actina va a quedar así totalmente descubierta y va a poder hacer contacto con la miosina. Y una vez que la miosina haga contacto con la actina, va a poder degradarse el ATP. Así funciona la contracción muscular. Entonces, si carecemos de calcio en la dieta, esta troponina C no puede adherirse al calcio, no va a haber un movimiento de la tropomiosina, no va a haber un descubrimiento de la actina y no va a poder conectarse la miosina con la actina, entonces no se va a poder degradar este ATP. Así funciona la contracción. Por eso vemos que es esencial el calcio en la dieta. Y bueno, les mencionaba que la acetilcolina también ayudaba en la contracción muscular. La acetilcolina es un neurotransmisor. Ya vimos que se produce en la célula. Entonces, en la célula de la neurona, esta acetilcolina va a entrar al músculo y se va a sentar en un receptor. Este receptor va a permitir la entrada del sodio. El sodio va a permitir un potencial de acción, como ya lo vimos, en los túbulos T. Y al despolarizarse van a permitir la salida del calcio. El calcio va a viajar hasta el sarcómero en el músculo y donde va a ser posible que se pegue a la troponina, que muevan a la tropomiosina y la actina se pegue con la miosina para que haya una degradación de ATP. Entonces la función de la acetilcolina es básicamente la liberación de calcio. Entonces, si tampoco existe una producción buena de acetilcolina, tampoco habrá una contracción muscular. Si no existe ni calcio ni acetilcolina, no se puede degradar el ATP. Pero ¿de dónde viene este ATP? Para saber nosotros de dónde viene la energía, que nosotros la conocemos como ATP, necesitamos saber sobre la glucólisis.
La glucólisis y la regulación hormonal estarán manejados por una hormona, que será un primer mensajero. En este caso vamos a mencionar a la adrenalina. La adrenalina se sentará en su receptor y va a estimular a proteínas G, que se llaman proteínas G porque están hechas de guanosintrifosfato, que aquí podemos ver como GTP en la imagen. Entonces, ya que la adrenalina estimula las proteínas G, ellas se moverán hacia el adenilato ciclasa, que es este que tenemos aquí. Este adenilato ciclasa, su función es este ATP, degradarlo en AMP para que pueda iniciar la glucólisis. Pero lo que necesita el adenilato ciclasa es magnesio, porque el adenilato ciclasa no tiene brazos para degradar este ATP. Entonces lo que hace el magnesio es actúa como degradante del ATP a AMP y pueden pasar a la proteína quinasa, que va a dar por iniciada la respuesta metabólica. Entonces aquí ya tenemos un nutriente más que necesitamos para la contracción muscular. Mientras tanto, en otro lugar de la célula vamos a hablar ahora un poco sobre la insulina. La insulina lo que va a hacer es se va a sentar sobre su receptor y le va a avisar a los factores de transcripción para que pasen la información a la proteína quinasa, y la proteína quinasa va a avisarle al GLUT4 que tiene que ser pegado a la membrana. El GLUT4 es la puerta que permite el paso de glucosa a la célula. Entonces, ya que pasa la glucosa a la célula, podemos empezar la glucólisis. Empieza con esta molécula de glucosa y el punto de la glucólisis es degradar esa molécula de glucosa hasta ácido pirúvico o piruvato. Inicia entonces con la glucosa, a la que se le va a ser otorgado un fosfato en el carbono número 6, formándose glucosa 6-fosfato. Después se va a modificar su estructura a fructosa 6-fosfato y se le añade otro fosfato en el carbono 1, a lo que dará resultado fructosa 1,6-difosfato. Después, este componente será partido a la mitad formando gliceraldehído y dihidroxiacetona, formando dos cadenas para hacer piruvato. Todo esto va a pasar en el citosol. Este gliceraldehído se va a degradar en diferentes reacciones hasta formar ácido pirúvico o piruvato. El ácido pirúvico o piruvato se le quitará un carbono y dos oxígenos y se convertirá en acetilcoenzima A. Pero para que exista este proceso en el ciclo de Krebs, o sea, para que la acetilcoenzima A pueda entrar al ciclo de Krebs y para que exista también una glucólisis, deben de existir también ciertos nutrientes, que es la vitamina B1, la B2, B3, B5 y el ácido lipoico y pantoténico. Todo eso debe existir, si no, nosotros no podemos degradar los componentes de la manera correcta y no se puede llevar a cabo todo este proceso. Entonces, ya que existe una degradación de piruvato a acetilcoenzima A, podemos hablar sobre el ciclo de Krebs, pero vamos a dar un pequeño resumen rápido sobre lo que acabamos de ver de la glucólisis. Aquí podemos ver a la glucosa con sus 6 carbonos. Después podemos ver que se le va a añadir un fosfato en el carbono número 6. Después va a pasar a fructosa 6-fosfato. Se le va a añadir otro carbono otro fosfato en el carbono 1, perdón. Y después va a ser partido en dos, en gliceraldehído y dihidroxiacetona. Y este gliceraldehído va a ser degradado completamente hasta formar piruvato. Esa es la glucólisis. Y ahora, ese piruvato se le quita un carbono y dos oxígenos y puede formar acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A se va a juntar con el oxaloacetato para formar citrato. El propósito de este ciclo de Krebs no es la producción de energía. El propósito y la parte importante que hay que ver aquí son estos. Este NAD y estos FAD. Aquí, como podemos verlo en la leyenda, es nicotinamina adenin dinucleótido y flavin adenin dinucleótido. La importancia de estos dos componentes es retirar hidrógenos. Se preguntarán ¿para qué? Estos hidrógenos que se retiren irán después a pasar a la cadena respiratoria para formar ATP. El ATP que nosotros vamos a degradar en el músculo lo van a formar ellos. Entonces,
La importancia de este ciclo de Krebs no es la producción de energía, ni la degradación, ni isocitrato, ni nada de esto. Es simplemente los hidrógenos que aquí vemos que se van retirando. 1, 2, 3, 4. Son muchos hidrógenos los que se van retirando. Y esa es la función del ciclo de Krebs. Entonces vamos a hablar un poco también sobre las rutas de empleo de glucosa en condiciones aeróbicas. ¿A qué hablamos de condiciones aeróbicas? Pues cuando hay presencia de oxígeno. Cuando hay presencia de oxígeno podemos ver que hay un rendimiento de 38 ATPs totales. Entonces iniciamos desde arriba con la glucólisis, desde glucosa hasta formar gliceraldehído, hasta formar piruvato. De la parte de gliceraldehído hasta formar piruvato, hay que recordar que como se parte en dos aquí, como la fructosa 1,6-difosfato la parten en dos, se debe realizar el proceso 2 veces. Entonces, desde aquí ya tenemos que este proceso va 2 veces. Ya que sale el piruvato, al piruvato también lo degradan, le quitan oxígeno, le quitan carbono y le quitan hidrógeno y forma una acetilcoenzima A, que también este proceso se realiza 2 veces. Después esta acetilcoenzima A lo podemos ver que entra al ciclo del citrato o al ciclo de Krebs, que también va a pasar 2 veces. El punto del ciclo de Krebs, como ya lo mencionamos, es retirar hidrógenos que van a pasar después a la cadena respiratoria, que es donde podemos ver la membrana mitocondrial externa e interna, donde se van a poner estos NADIFAD, van a poner estos hidrógenos y va a existir de los ADPs que tenemos sueltos. A ellos se les van a otorgar hidrógenos y van a formar ATP. Aquí podemos ver ADP más fosfato libre, ATP. Y así es como se forma por la cadena respiratoria el ATP y la funcionalidad de todo este proceso. Ahora vamos a verlo en condiciones anaerobias, o sea, en ausencia de oxígeno. En ausencia de oxígeno podemos ver que en la glucólisis pasa todo el mismo proceso hasta piruvato, pasa igual 2 veces, pero como no existe este oxígeno, el piruvato se va a fermentar. Y una vez que se fermenta forma etanol y lactato. Este proceso también pasa 2 veces, pero el rendimiento es de 2 ATPs, tan solo 2 ATPs. Entonces no es igual de efectivo. En esta podemos ver ambas rutas. Aquí está la aeróbica y la anaeróbica aquí también. Entonces podemos resumirlo. ¿Por qué nos dicen que es importante si buscas la pérdida de grasa? Pues realizar ejercicio cardiovascular. ¿Por qué? Porque en presencia de oxígeno nosotros podemos degradar la glucosa, se puede oxidar el piruvato, puede entrar al ciclo de Krebs y puede haber una cadena de transporte electrónico que va a dar un rendimiento total de 38 ATPs. Por molécula de ATP que se degrada en el músculo, más o menos libera una cantidad aproximada de 7.3 kilocalorías. Esa es la funcionalidad del oxígeno y del ejercicio cardiovascular. En cambio, en ausencia de oxígeno, como podría ser el entrenamiento de pesas, cuando haces el fenómeno de Valsalva, pues pasa la glucólisis, pero no va a haber una oxidación del piruvato, sino se va a fermentar. Se va a formar lactato, que dará como ácido láctico, y etanol, y va a haber un rendimiento total de 2 ATPs. Entonces, esa es la finalidad de saber que es más importante si buscas una pérdida de grasa, pues debes de contar con los nutrientes calcio, cloro, magnesio, potasio, sodio, vitamina B1, B2, B5, ácido lipoico y ácido pantoténico. Si no, esta pérdida de grasa nunca va a funcionar. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido. Cualquier duda y comentario lo puedes dejar aquí y me aseguraré de responderte. Muchísimas gracias.